10 más 3, Salmo 113. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él, Dios, levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. ¿Por qué me gusta hablar de este salmo cuando hablo acerca de mi vida? Bueno, uno, porque me encanta exaltar el nombre del Señor y lo que Él ha hecho a través de los años conmigo. Y porque una de las cosas que dice el texto es que Él levanta del polvo al pobre. Uno no se convierte al Señor Jesús buscando ser rico o tener dinero, nada de eso. Pero Él se encarga de levantarte del polvo y hacerte llegar a tener una vida donde realmente tienes una bendición particular, en donde Él suple todas tus necesidades, porque se ha hecho Padre de ti y tú has llegado a ser su hijo, y entonces Él se ha encargado de ti a partir de ese momento. Bueno, corría el año de 1979, ya suena de hace ratos, ¿no? 1979, algunos de ustedes ni pensaban en nacer para ese momento. Algunos jóvenes que veo acá, y quizá gente que nos escucha también, por supuesto. ¿Cuáles eran las circunstancias que me rodeaban en ese momento? Bueno, nací en un hogar donde fui el quinto de la familia, un hogar completamente disfuncional. Mi papá decidió unirse a mi mamá. Ella tenía ya 3 hijas de otras personas, y luego con su servidor, con el papá de su servidor, pues tuvo 2 hijos, y entonces conformamos los 5 en ese sentido. Lo interesante de todo esto era que en un contexto de mucha pobreza fui criado yo. Un papá alcohólico, una mamá que también tenía sus problemas en esa área y en otras, por supuesto, y la situación económica se veía bastante limitada, bastante afectada. ¿Se imaginan ustedes sostener a 5 criaturas? Bastante difícil, ¿no les parece? Después fuimos 6 al final, pero en ese momento éramos 5. Fui el único varón de la familia. Usted dirá, era el consentido de la familia. Bueno, si al consentido le llaman ustedes, si a ese concepto de consentido le llaman este hecho de que a los 9 o 10 años de edad yo tuve que empezar a trabajar con mi papá. Él era zapatero, era un artesano del zapato, de los que hacían zapatos a mano, como decíamos antes. Entonces, mi papá tenía mucho temor debido al barrio donde yo me crié, barrio muy peligroso. No sé si llaman barrio aquí o colonia, pues, el suburbio, donde uno vive. En esa época era muy peligroso en El Salvador. Yo nací en El Salvador, en San Salvador, y estando ahí él decidió que a temprana edad yo le acompañase a trabajar, porque no quería que yo cayera en vicios y en otras cosas y trampas de la vida en las que él también había caído antes. Entonces él me decía, quiero que estudies y trabajes.
estudia y trabaja, todo el tiempo me lo decía. Así que yo a temprana edad iba a la escuela en la mañana y al mediodía tenía que llegar al taller de zapatería y colocarme el traje de zapatero, ¿no? En esa época un pantalón lleno de pegamento en toda la parte de la rodilla y a usar las herramientas que eran necesarias para hacer el zapato en esa época. Así que yo empecé a aprender con él y acompañé a mi papá en esas. Estudiaba yo secundaria en esa época todavía, creo que era segundo o tercero básico, no sé cómo le llaman acá, después de pasar la primaria, la siguiente etapa. Bueno, ok, entonces en ese contexto, de pronto comencé a padecer una enfermedad, los síntomas muy extraños de dolores intensos en el estómago y demás, dolores de cabeza, pérdida de peso, muchas otras cosas que no contaré acá, que si quieren saberlas, ahí me las preguntan o me mandan las preguntas allí en las redes sociales, tal vez podamos contestarlas. Pero el punto era que yo me sentía muy grave, estaba muy mal, me sentía mal, estaba muy grave. Y mis papás en esa época me llevaron al hospital, decidieron hacerme exámenes, no me encontraron nada. Ante la situación de los médicos de decir que no hay nada con este niño, entonces mi mamá empezó a afligirse porque yo no dejaba de tener los síntomas que me grababan. En eso decidieron llevarme a un centro espiritista, un centro de esos que curan, ¿sí? Y una señora, me recuerdo muy bien, fue un poco traumático esa situación porque estaba una mesa y una bola de cristal ahí, y yo del otro lado, y la señora dijo, en sus maneras de decir, que al final me diagnosticó esa persona cáncer en el intestino, en el estómago, dijo. Entonces le dijo a mi mamá que se preparara porque ella podía hacer la operación, me podía operar allí, en ese mismo lugar. Pueden imaginarse eso. Entonces nos fuimos, mi mamá llorando por allá. Yo ni siquiera entendía qué era la palabra cáncer, o sea, estaba así como, bueno, estoy malo, pero saber qué me va a pasar. Sin embargo, mi mamá, que empezó con su problema de llorar y de todo eso, su tristeza, y pactaron un día en que yo tenía que regresar ahí para ser operado por espíritus. Imagínense eso. Entonces, justo en ese momento, faltando unos días antes que regresásemos, porque mi mamá estaba determinada a hacerlo, ¿ya? En vista de que no había otra alternativa, según ella, si nosotros no conocíamos de Cristo, no sabíamos nada, habíamos sido criados en un contexto católico, ¿ya? A mí me hicieron pasar por la primera comunión, por demás cosas ahí con ellos, el catequismo, todo ese asunto, y querían, y entonces ella confiaba en Dios, pero a su manera, ¿ya? Sin tener la verdad consigo. Así que en ese contexto bien difícil, y justo antes de llegar a la cita programada, empezó a llegar una persona a la casa, tapadita de la cabeza, y llegaba a orar por su servidor, una hermana pentecostés. Y oía los gritos de esa señora acá, ¡ay, Señor, Padre! Yo llegaba y decía, ¿qué hace esa señora loca aquí en mi casa? Sí, era mi reacción. Yo no creía, pero en nada, ¿me entiendes? O sea, solo, pues, o sea, como católico tú crees en Dios que está en los cielos, pues, pero que en tu vida quizás no tiene que ver en ese sentido, o de un concepto muy religioso. Yo iba a misa todos los domingos y la misa era en latín, imagínense qué podía yo captar en esa época, si apenas hablaba español yo. Hablaba español y caló, que era una forma coloquial de hablar. Entonces, en ese ambiente y todo eso, esa señora empezó a interceder por mí. Allí yo entiendo, ahora allí empiezo yo a notar que algo había de una intervención de Dios en este asunto. Entonces, es una amiga de mi mamá que conocía a una amiga que le dijo que yo estaba enfermo y esa señora llegaba a orar. Pero a mí me molestaba mucho, a mí me incomodaba todo eso de la religión evangélica, ¿sí?
Yo era muy tremendito a esa edad, tenía apenas 15 años de edad, y a la vecindad había una iglesia evangélica y cantaban los hermanos, y con mis amigos nos poníamos a bailar en la entrada de la iglesia, burlándonos de lo que hacían allá adentro los hermanos en la fe. Ahora, y quebraban las bombillas de la entrada de la iglesia. Era muy travieso, ¿no? Nunca tanta maldad, pero sí igual era travieso. En ese ambiente, en ese contexto, es que cuando se llega la hora de ir, alguien me habla de Jesús el Señor. Una vecina me encontró y me dijo: ay, ¿cómo estás? Quisiera hablarte de Dios. Y bueno, sí, escuché yo algo, y me llevó a una iglesia. Y en esa iglesia predicó un pastor. Cuando yo llegué a esa iglesia era un mundo nuevo para mí, era completamente diferente. Noten que todavía estoy enfermo, tengo la enfermedad, yo no me he curado todavía. Es decir, todavía no me han llevado a ese lugar en donde quedaron. Lo que sí recuerdo mucho yo es que justamente antes de retirarme de ese lugar, esa vez que fui a ese centro, por así decirlo, yo había visto a una señora quejarse mucho y me comentó que la habían operado en ese lugar, pero que le habían dejado una gileta allí dentro y la habían cerrado, no sé, le hicieron una barbaridad y la señora estaba peor de lo que como llegó y todo eso. Entonces yo se lo comenté eso a mi mamá posteriormente y aunque yo se lo comenté, ella estaba enfocada en querer ir a ese lugar para que me operaran. Entonces, cuando vamos a la iglesia y acepto al Señor Jesús como Salvador personal, yo honestamente, el pastor habló, predicó, yo no entendí mucho, pero a la hora en que hizo la invitación, mi mamá se me quedó viendo y me dijo: párate, me dijo. Dije yo: que me pare. Sí, pues me paré. Y cuando me paré me dijo el pastor: que Dios le bendiga, pase adelante. Me pasaron al frente, yo no sabía nada. Pero, afortunadamente, la persona que me atendió allá adelante se sentó conmigo a explicarme el plan de salvación. Y entonces me dijo: si tú te mueres hoy, no solo que ya me iba a morir, pero la pregunta fue terrible para mí, o sea, fue buenísima, pues: si tú te mueres hoy, ¿a dónde te vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? Me dijo. Yo empecé así como a pensar y a hacer números y a decir: yo calculo que sí me voy al infierno, le dije. Ajá, me dijo, pero sabes que hay una solución para esto. Tú puedes decidir, y empezó a decirme, ¿no? Y me dijo: de tal manera amó Dios al mundo que amó a su Hijo unigénito, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree se salve y no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo dije: bueno, ¿aceptas tú ese amor de Dios para tu vida? Sí, le dije yo, qué bonito saber que Dios me ama, pero dije yo. Después de eso me dijo: bueno, ¿te consideras pecador? Sí. Sí, porque las travesuras a los 15 años ya eran bastantes. Ya me había salido bastante de la tangente yo. Y entonces a esa edad, entonces me dijo: pero mira, me dijo él, hay aquí un versículo que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso?, le dije yo. Y entonces, ¿me entienden? Hablamos con la persona y cuando me dijo todo eso de que era yo pecador, que si yo reconocía eso, yo dije: claro que, pero hay una solución, me dijo. Y me buscó Romanos 10:9. Ahora todo eso me lo sé de memoria, ¿no? Por supuesto. ¿Ya? Pero en esa época era nuevo para mí oír que decía la Biblia que si yo confesaba con mis labios que Jesús es el Señor, y si yo creía en mi corazón que Jesús de verdad vino, murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos, yo tenía la promesa de llegar a tener la salvación y vida eterna. Y yo también, a punto de morirme, dije yo: aunque sea de arriba, de algo me tengo que agarrar, dije yo, ¿verdad? Entonces dije yo: está bueno. Bueno, ¿y qué es eso de confesarle? Es decirlo, de decir: yo, Señor Jesús, a través de una oración. ¿Quieres hacerlo? Sí, dije yo. Y entonces hicimos una oración, le llamamos la oración del penitente, ¿no? De la persona que acepta a Jesús en su corazón. Y yo empecé a sentir algo muy especial dentro de mí y una fortaleza. Y eso fue en el septiembre de 1979. Una fe empezó a surgir en mí, una fe impresionante.
Tanto que le pedí a mi papá me comprara una Biblia y mientras yo hacía unas pausas en el taller de zapatería de mi papá, ya en esa época, octubre, noviembre, ya es casi tiempo de vacaciones, especialmente noviembre y diciembre en Centroamérica para los chicos que estudian, pero yo tenía que trabajar con mi papá. Entonces, todos esos años de mi niñez, por así decirlo, lo pasé en un taller de zapatería. No tuve manera yo de vivir más mi niñez, excepto que después de trabajar con él, eso sí, no me detenían. Todas las noches jugaba fútbol, religiosamente de 7 de la noche a 11. Y mi sueño de llegar a ser un jugador estrella, como en aquella época empezó a surgir uno llamado Jorge el Mágico González, de la selección salvadoreña, que fue al Mundial de España 82. Entonces yo tenía esa ilusión y me convertí, yo entiendo, en un muy buen jugador, pero en las circunstancias en que estaba en ese momento, de mucho dolor y mucha enfermedad, allí fue donde empezó a caer una depresión y una tristeza en mí. Pero una vez me convierto al Evangelio, empiezo a tener fe y confianza. Y mientras aquello de que le poníamos pegamento a la suela del zapato, y yo agarraba la Biblia y empezaba a leerla, y la leí, me la acabé la Biblia toda así, de principio a fin, sin que nadie me dijera nada. Empecé a sentir una sed de Dios, y no faltaba a las reuniones de la iglesia. Y le dije a mi mamá en diciembre del 79, no se preocupen, les dije, el Señor me va a sanar, ahí van a ver. Y al amanecer en el 80 dije yo, voy a ser sano de esta enfermedad que tengo, que todavía no sabía qué tenía. Me habían dicho algo aquellos de qué lado, pero yo ya no sabía qué creer, ¿me entienden? En ese sentido. Yo dije, estoy enfermo y Dios me va a sanar. Llegamos en el 80 y le dije, mamá, vamos a ir de nuevo al hospital. Fuimos de nuevo al hospital en el 80, a principios del año y todo. Yo llevé mi Biblia, eso sí, mire qué diferencia, ya llevaba yo mi Biblia. Y tenía una fe, una fortaleza tremenda. Yo sentía que algo iba a pasar, ¿verdad? Y el médico me vio y entonces dijo, a ver, me vio el expediente y me dijo, pero ¿cómo es posible que durante todo este año, de todo el 79, no hayan podido descubrir que tienes un pólipo? Lo que tienes es un pólipo en el intestino grueso, ¿verdad? Obviamente, y vamos a tener que extirparlo, me dijo. Entonces vete hoy conmigo a la clínica, hoy en la tarde que te lleve tu mamá a la clínica privada. Y mi mamá dijo, ay, pero ¿cuánto será? Usted no se preocupe, señora, lléveme al muchacho. Me llevaron y ese mismo día salí yo. Me dijo el doctor, ya estás libre de todo. Toma tus vitaminas. No me debe nada, señora. Ese doctor iba a estar solo esa semana en El Salvador porque lo habían soltado los guerrilleros una semana antes. Y solo esa semana iba a estar ahí y se iba a ir a Europa y seguro nunca iba a volver. Yo nunca más supe de él, pero él fue la provisión de Dios en ese momento. Me explicó en esa época que solo él y su clínica privada tenían esos aparatos para poder hacer eso de esa manera. Y así fue como al final me dijo él, esta enfermedad es de gente mayor, me dijo. Es increíble que la hayas tenido tú a tus 15 años de edad. Pero entonces en adelante no te preocupes de eso. Pero previo a eso, previo a ese milagro de Dios en diferentes maneras y facetas que uno lo pueda ver, mi pastor me dijo que lo que había hecho el Señor realmente era reducir el cáncer a algo que podía ser extraído de una forma en que se hizo, porque yo estaba muriéndome, yo estaba en la tumba prácticamente. Pero yo, estando en esas circunstancias y en la miseria y en la pobreza en que yo me encontraba, que no había solución alguna, ni de dinero, ni médico, ni nada, yo me arrodillé a esa edad y le dije al Señor, si tú eres el Dios que dice la Biblia que eres, que hiciste los cielos y la tierra, y lo que mis ojos ven, yo creo que tú eres poderoso y que tú me puedes quitar esta enfermedad. Y si tú me la quitas, toda mi vida te la rindo a ti, Señor, le dije. Y en ese momento, hermanos,
una gran carga cayó de mis hombros. Algo como que literalmente sentís que es algo que llevas y ¡pum! Se cae. No sé cuántos espíritus cayeron ahí, en demonios, no sé qué. ¿Entienden? Pero Dios me liberó. Porque no son avergonzados los que confían en Él, dice la Escritura. ¿Cierto? Bueno, una vez yo sano, dije, manos a la obra. Y me dijeron, la próxima semana hay Entebbe. Entebbe es aquel rescate de los, ¿recuerdan? De los judíos. En los 70 creo que pasó eso. Y entonces la iglesia le llamaba Entebbe al rescate de los perdidos. Había que ir a evangelizar. Y entonces me subieron a un bus. Y en el bus me dijeron, eran como 10 buses, imagínense, para ir a todas las colonias posibles, de allá a todos los barrios posibles. Y entonces me dijeron, ven, súbete. Y yo fui. Y me dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Les dije yo. No, solo léeles este folleto, me dijeron. Era el folleto que decía, que me había leído a mí. Si usted se muere hoy, ¿a dónde irá? ¿Al cielo o al infierno? Esto ya me lo dijeron, ya. Más o menos él, le dije yo, ¿verdad? Y vámonos. Entonces me fui a evangelizar. Metió a un barrio ahí, todos me sacaron a patadas, me tiraron agua, me maldijeron de todo. Yo decía, la primera vez que yo intentaba evangelizar, ya no, pero a mí no me van a detener porque yo tengo que contar lo que Dios ha hecho en mi vida. Es que el Señor ha hecho grandes cosas en mi vida y yo tengo que decirlas. Me encuentro un señor humilde en la calle y le digo, Señor, ¿me permite leerle la palabra de Dios? Sí, joven, me dijo. Se quitó el sombrero y me escuchó. Leí todo. Al final estaba la oración del penitente. ¿Quiere usted hacer usted esta oración? Y me dijo, sí, jovencito, me dijo, yo quiero hacer. Y entonces ahí se arrodilló en la calle, en el público, entre la gente. El hombre estaba ahí, yo estaba, dije, se arrodilló, ¿verdad? Y entonces se me ocurrió ponerle la mano en el hombro y orar con él y decir, diga esta oración: Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador, ¿verdad? Y se convierte el evangelio el primero. Lo abracé y ya me fui feliz. En adelante no paré, mis hermanos. Pasaron no sé cuántos fines de semana en los que yo alegremente iba a testificar de Jesucristo el Señor. Y por cierto, a la semana de convertido me bautizaron, ¿verdad? Y la primera santa cena que yo tomé, me fui con mi papá porque mi papá me dijo, va a haber una buena cena esta noche en la iglesia. Me dijo que él era ignorante como yo también. Y entonces me dijo, no comas nada porque va a haber un cena. Y me llevó al culto y en eso, y cuando pasaron los panes, ¿verdad? Los pedacitos de pan, mi papá se quedó así como, qué raro, que solo un pedacito. Agarré un pedacito y yo agarré otro. Y era una cosa divertidísima. Y de ahí la copita, pero qué poquitas cosas nos están dando aquí, ¿verdad? O sea, para que vean ustedes el contexto donde yo venía y donde realmente no conocía nada de Dios. Con el tiempo entonces ingresé al colegio de teología a los meses de haberme convertido, así que yo iba por las mañanas a la escuela, por las tardes iba a trabajar y más en la noche yo agarraba autobús y me iba a estudiar teología en la iglesia. Y ahí me empecé a armar un poco más, ¿me entiendes? Ya empecé yo a saborear la doctrina del Señor, la palabra, en una iglesia bautista y todo eso. Y así empecé yo, digamos, a crecer en las cosas de Dios, hasta que salí de esa congregación y congregándome en otra aún más pequeña que esa, a mí me veían como un líder juvenil y entonces yo participaba mucho en las actividades juveniles. De hecho, quiero decirles que lo primero que hice fue cuando ya empecé a estudiar previo a la universidad, en el colegio donde estudié, allí me pusieron me eligieron como presidente del aula los 3 años que estudié, y la directora me tuvo tanta confianza que cuando faltaba un maestro llamaban a Adán para suplir al maestro, y me la pasaba supliendo a los maestros porque faltaban a cada rato. Entonces yo me perdía mis clases, ¿verdad? Pero yo estaba con el fuego y me dediqué a evangelizar y todo eso, y predicaba y todo eso. Tenía
tenía 2 tipos marihuaneros, ¿no? ¿Saben qué es eso, no? Que a la entrada del colegio todas las mañanas estaban con su purito así, bien alegres. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y yo decía, esto es loco, ¿verdad? Y una vez me envalentoné y les dije, miren, jóvenes, Jesús, está bueno, ¿no? Si nosotros creemos, pero a los 2 años de estarle dando duro a la evangelización y todo eso, me dice un fulano, el fulano ese me dice, no, yo le dije, mira, amigo, le dije, William se llama, mira, William, le dije, yo te he predicado el evangelio durante 2 años ya, o te convertís o me hago yo marihuanero, le dije. No sé por qué le dije eso. Y se me quedó viendo y me dijo, y se empezó a matar de la risa. Ya te quisiera ver vos, a vos me dijo en estas. Pero si no me has dicho cómo, me dijo. ¿Cómo no has dicho cómo? Pues sí, ¿qué tengo que hacer? Y le dije yo, vení, y ahí se convierte el evangelio. Más de 30 años después, yo no lo volví a ver. Me encontró en Facebook y me dijo, vivo de Estados Unidos, soy ministro del evangelio. ¿Pueden creer eso? Ese muchacho que estaba ahí, que tú dices todo, como decimos en Guatemala, maltrecho, todo peludo y mal vestido, lo que sea, se convierte en el evangelio. Bueno, mi etapa en este estudio de bachillerato, se llama ya previo a la universidad, es que me dejaron encargado de la actividad de la celebración del Día del Maestro. Y entonces les pedí dinero a todos los del colegio. Y con eso compré Biblias para los maestros. Y invité a un conjunto cristiano para que llegara a cantarles a los maestros ese día. Hubieran visto qué molestos estaban ustedes cuando descubrieron el regalo. Y que habíamos tenido ahí gente cristiana cantando. Fue impresionante la molestia de ellos y todo eso. Yo caí re mal, pero a mí no me importó. Yo di testimonio del evangelio de Jesús. Esos eran mis primeros arranques en el ministerio, en la obra del Señor. Al fin, al cabo, varios de los maestros se convirtieron a Jesús el Señor con el tiempo, pero la semilla se sembró. ¿Qué pasó después? En esa iglesia donde me convertí, les dije que había decidido irme a otra iglesia más pequeña. En esa iglesia más pequeña yo empiezo a servir y el pastor me toma como su aliado, como su colaborador número 1, y yo anduve con él, el pastor, para arriba y para abajo. Me tomó como un discipulado, como alguien instruyendo al otro y todo eso. Y al final me dijo, creo que tienes un llamamiento de parte de Dios. Debes de ir, me dijo, a un seminario y te vas a estudiar 4 años para un profesorado en teología. Dije yo, al fin y al cabo, ese ha sido mi sueño. Ustedes saben que cuando estaba estudiando en mi bachillerato, yo llegué a detestar la ciencia, la química, la matemática, ni se diga, la física, toda la cuestión, porque yo todo lo que añoraba era estar metido en la palabra de Dios. Y solo eso quería hacer en mi vida. Pero ¿cómo lo hacía si teníamos que estudiar, trabajar? ¿Me entiende? No había manera. Pues este hombre me ofrecía esa oportunidad. Dije yo, si usted lo considera pastor, con mucho gusto. Hicimos los trámites, pum. Año 84 llego al seminario teológico centroamericano en la ciudad de Guatemala. Y tenía Dios grandes cosas para mí, no solo en el conocimiento de la palabra, porque en el 86 a esta hermosa dama el Señor me la llevó allí. Ella dice que yo tenía una baby face. Y entonces cuando ella me conoció en el 3er año, yo estaba en mi 3er año, iniciar mi 3er año de estudios. O sea, ya respeten a los de 3er año. Llega ella y me dice, yo pensé que eras de primero, de 1er año, de primer ingreso. Y ahí empezamos a relacionarnos. Fuimos amigos durante todo ese año. Se prohibía que fuéramos novios hasta el final de ese año. Así que el día siguiente que terminó el seminario nos hicimos novios. Y nos casamos en el 88. O sea, 2 años de noviazgo. Pero yo me gradué en el 87 del seminario.
Durante los años 84 al 87, su servidor estuvo trabajando en diferentes áreas, en evangelismo, en trabajo en niños, en consejería, en todo lo que podíamos. A los estudiantes nos mandaban a las iglesias y ahí ministrábamos y trabajábamos todo el tiempo. Miriam cantó en el coro del seminario, evangelizó, dio clases de todo, también las prácticas que nos ponían a hacer. En el 87 le dije que tenía el compromiso de regresar a El Salvador, a darle las gracias a la iglesia que me había apoyado para estudiar, y por cierto me dejaron tirados a medio año, a media carrera, pero igual el Señor proveyó. Pero yo, por esos 2 años que me ayudaron, fui a agradecerles. Y les dije, estoy a las órdenes, quiero servir con ustedes aquí en la iglesia. Bueno, entonces me mandaron a ser pastor en la iglesia a los 24 años de edad. Y tenía ancianos de la iglesia que podían ser no mis papás, mis abuelos. Así que era bien difícil poder entrar y trabajar con ellos. Yo había ayudado a fundar esa misión en una obra misionera que estábamos haciendo hacía unos años, y pues ahí me asignaron como pastor. Pasé ese 80 y casi el 88 solo ministrando, pero le pedí a Miriam entonces que nos casáramos, y a finales del 88 nos casamos. Hace 34 años ya. 3 de diciembre, por supuesto, Mirita. 3 de diciembre. Ahí comenzó nuestra aventura de pastorear juntos, ¿sí? Y entonces nuestro ministerio se fue desarrollando, predicación, enseñanza, todo el asunto. Y después de estar ahí 2 años, fuimos llamados por otra iglesia a Guatemala. Miriam tenía que terminar sus estudios porque la dejé en 3er año, tenía que regresar a terminar su 4º año. Yo le prometí que íbamos a regresar, así que ella regresa conmigo, y estudiamos, y llega a estudiar al seminario, y yo empiezo a trabajar en otra iglesia y en otro contexto. Después de un tiempo de trabajar en una iglesia muy reconocida en Guatemala, y por diferentes razones terminamos la relación ministerial con esta iglesia. Y al terminarla me quedé sin ministerio. Entonces decidí que, y a causa de que el sostenimiento era muy poco para poder vivir, entonces decidí trabajar en lo secular. Así que comencé a trabajar en lo secular. Fui a trabajar como gerente de ventas en una empresa. Y entonces me capacitaron. No sabía mucho de venta, pero vieron que podía comunicarme, que podía expresarme, y dijeron, este es un vendedor. Entonces me pusieron a vender, luego me nombraron gerente de ventas, y trabajé un tiempo, pero siempre ayudando en la obra de Dios, siempre trabajando para el Señor y la iglesia. Una vez que nosotros terminamos de ese periodo, fue un periodo como de 3-4 años aproximadamente, no me recuerdo cuántos años fueron realmente, pero yo trabajaba y servía, como normalmente se hace cuando uno no está a tiempo completo en el ministerio. En ese periodo de tiempo, yo fui a estudiar a la universidad, entonces decidí estudiar administración de empresas, y empecé a tener varios trabajos seculares, perfilándome a ser una persona de negocios, propiamente. Empezó a trabajar esa idea en mi mente, y dije, yo voy a hacer eso. En ese periodo nació Samuel, nuestro primer varón, nuestro primer hijo, Samuel, que fue una gran bendición para nuestras vidas, el chiquito. Después nos dio que hacer, pero ahí fuimos caminando juntos con Miriam para educarlo. Después de eso, de ese tiempo, el Señor volvió a llamarme al ministerio. Yo ya me estaba enfiestando con la idea de trabajar en lo secular y ganar suficiente dinero y este tipo de cosas. Entonces me dijo Miriam, mira, entre lágrimas y todo y sollozos me dijo, yo no me casé con un hombre de negocios. Me casé con un hombre que estaba apasionado por servir a Dios. Y yo te quería decir eso porque eso tenía en mi corazón. Y eso fue un impacto muy fuerte en mi vida. Porque si ella
podía apoyarme en circunstancias no muy buenas, digamos, económicamente, como lo había hecho antes, y estaba en disposición, nada me detenía. Como hubiera sido ella una mujer que me hubiera dicho, mira, así me gusta y quiero que sigas adelante y te manejes bien y llegues a ser un empresario, así ya dejamos esta miseria de vida que tenemos. Hubiera dejado el ministerio. Pero eso, a Miriam la usó el Señor de esa manera, para hacerme recordar mi promesa, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que había orado yo y había dicho, si me sanas, te rindo toda mi vida? Si en algo te sirve mi vida, úsala. ¿Sí? Así que de esa manera, entonces yo vengo y recobro el llamamiento, por así decirlo, y empiezo a pastorear otra iglesia. Después de pastorear esa iglesia, en una tercera iglesia que yo pastoreaba, entonces sucedió algo. El Señor nos llamó a Ministerios Precepto, ministerio que actualmente desarrollamos, en el que hemos cumplido más de 22 años de trabajar. En ese ministerio, cuando nos llama el Señor a ese ministerio, ya habían nacido también las gemelas, nuestras hijitas. Así que ya éramos los 3 niños y nosotros 2, 5 personas. Y por fe empezamos a caminar. Porque una de las cosas que el Señor hace es cuando pone en el corazón determinado servicio, no te explica los detalles. No te dice por dónde vas a pasar. Solo te dice que estoy contigo para pasar por ahí. Y todas las situaciones que hemos vivido nosotros a lo largo de nuestro ministerio, y por lo que al final estamos nosotros por acá, ha sido grandioso, ustedes. En el 2005 tuve un problema que me dio apendicitis. No me operaron a tiempo en el seguro social. Yo le llamo inseguro social. Inseguro social. Ahí sales caminando y luego sales con los piecitos para adelante, mi querido compañero. Entonces me tuvieron ahí, me operaron hasta el día siguiente por negligencia de ellos. Y luego me cerraron y dijeron que todo estaba bien. Y en cuanto llegué a la casa empecé a tener fiebre. Y entonces yo empecé a tomar medicamento. Perdón, como me pidieron que tomara medicamento para el dolor de la operación, yo empecé a tomar. Y no fue hasta que paré de tomar diclofenaco y esas cosas, es que ¡pum!, la fiebre, inmediatamente que dejé de tomar eso. Y cuando empecé con la fiebre, Miriam se preocupa y todos volvemos al hospital, me encierran ahí 17 días. Me tienen en una sala de cirugía donde nunca pasé. Después me mandaron a un lugar donde estaban los que tenían problemas neurológicos. Tenía un vecino que se levantaba y me saludaba todas las mañanas, me decía, a sus órdenes, capitán, y me saludaba. Me daba reporte de lo que hacía y se me cuadraba, como decíamos, ¿no? Bueno, en fin, muchas cosas así experimenté. Nunca había sentido depresión como en ese día, en esos días que estuve hospitalizado. El caso es que una vez ya me cansé yo de que no me dieran más que pastillas de Tylenol y ese tipo de cosas. Me hicieron una tomografías, y al hacerme la tomografía descubren que tengo abscesos en el hígado. El hígado lo tengo infectado, o sea. ¿Qué vamos a hacer? Enfermedad de muerte, ustedes. Nadie se salva de eso. Perdón. Nadie se salva de eso.
Bueno, ¿qué hicieron en el hospital? Me dijeron, joven, ya puede retirarse, necesitamos su cama. Me dieron un tratamiento ambulatorio, me habían recetado intravenosos, antibióticos. No había, entonces me dieron pastillas. Entonces yo en el mes siguiente estuve peor de la enfermedad. Estaba también a punto de morirme otra vez. Me dio pues septicemia. Y entonces, otra vez la mano del Señor. ¿Cómo intervino la mano del Señor? Bueno, la forma en que intervino la mano del Señor fue que unos amigos médicos de mis cuñados, que son visitadores médicos, le dijeron a Miriam, a mi cuñado, que le dijera a Miriam que de todas maneras yo me iba a morir, que en todo caso me tendrían que estar drenando para yo ver si me recuperaba y todo eso, pero que el hígado era imposible, pero que para salvar las cosas mejor y aclararlas y tener claro qué era lo que tenía, es que me hicieron otra tomografía. Me hicieron otra tomografía, y cuando me hicieron la tomografía, mi cuñado preguntó al médico qué estaba pasando conmigo, y el médico le dijo: tu cuñado no tiene nada. Tiene un hígado como de un recién nacido. La maravillosa manera de la actuación de Dios, los milagros del Señor en la vida de los que creemos en Él y con los que tiene propósitos de vida, ¿cierto? Así es que de esa manera, gracias hermano, de esa manera es que tengo otro milagro en mi vida, el de la sanidad de mi hígado. ¿Qué les parece? Así que por eso estoy aquí entre ustedes, si no ya me hubiera muerto, mis hermanos. Me ha prolongado la vida el Señor en su misericordia. Puede que en algún momento me pase algo y ya el Señor decida otra cosa. Me voy con Él, tranquilos. ¿O no? Ya estamos seguros, tenemos vida eterna en Cristo, hemos descansado en Él, hemos confesado nuestras faltas, nuestros pecados, vivimos haciéndolo y vivimos también teniendo comunión con Él. Y somos salvos por gracia. Ahora, esta es la historia entonces de un joven y una señorita que en algún momento de su vida decidieron servir a Cristo, con la pasión y el amor que esto corresponde, o con lo que tiene que ver. Sin embargo, hermanos, Dios actuó en nuestras vidas de maneras muy particulares, porque uno se convierte a Jesús, cambia unas cosas, otras las va transformando el Señor en el proceso, en la medida en que vamos cediendo nuestra vida. Alguien dijo una vez: la llenura del Espíritu no se trata de cuánto más tienes del Espíritu Santo en tu vida, sino cuánto tiene Él de tu vida para controlar todas las facetas de tu vida. A través de enfermedades, de dificultades, de retos, he mejorado en mi carácter, en mi forma de ser. Cuando uno es impulsivo de carácter, tiene encontronazos en la vida, portazos que le dan a uno. Porque el Señor en Juan 15 ha dicho que nosotros somos sarmientos, somos espigas, somos ramas. Que deben estar unidas a la vid, pero que el Padre es el viñador y Él las limpia para que dé más fruto, ¿sí? Las poda. Y esa es la manera en que Dios ha trabajado en nuestras vidas, a nivel de carácter, disciplina, humildad, el enfoque en la misión y demás cosas. Dios ha actuado en nuestras vidas, hermanos.
Nosotros por la misericordia de Dios podemos decir, aquí estamos. Hemos tenido que sufrir cosas de los de adentro, no tanto de los de afuera, imagínense. De los de adentro, de las congregaciones, no tanto de los de afuera. Pero igual las hemos soportado en la gracia de Dios. Hemos tenido que dar paso a la verdad de Dios en las Escrituras para mantenernos firmes en ella, seguir teniendo esperanza. Pero una cosa puedo decirles aquí, a los jóvenes que están por acá también. No hay que desistir de hacer el bien. No hay que desistir de esforzarse y estudiar. No hay que desistir de confiar en el Señor, en el poder de su gracia. Porque, miren, de donde yo vengo, un humilde zapatero, ¿sí? El Señor nos ha llevado a niveles tan lindos, y no por jactancia, ni por nada de eso, ni porque lo busquemos. No nos interesa tampoco. Aquí donde me pueden ver ustedes, el Señor me ha permitido escribir 6 libros sobre valores y desarrollo humano. O sea, que el Señor me hizo hasta escritor, maestro, pastor, conferencista. El cargo que tengo es para andar viajando desde México a toda Centroamérica hasta Panamá y parte del Caribe, Puerto Rico, Cuba, Dominicana, sirviendo al Señor. Hemos disfrutado de cosas que jamás hubiésemos pensado en la vida. El conocer muchas personas como aquí en Colombia, que nos anima y nos fortalece también para poder sirviendo a Cristo. Así que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en madre de hijos. Por tanto, alabemos el nombre del Señor siempre. Muchas gracias, Dios les bendiga, que estén bien.